Leonidas, ¿Sí? ¿qué tal? Soy Oli Golds de las redes sociales. ¿Alguna vez Ah, hablamos? sí. No solo hablamos, sino que me han hablado de toda tu actividad como periodista. ¿Cómo andás? Muchísimas gracias, ando muy bien. La verdad, tengo una cuenta hace un tiempo de Instagram, de Twitter. La verdad, estoy en todas las redes sociales. Arranqué hablando de cripto, ahora también es de judaísmo, de series, de películas. ¿Te interesa que te cuente alguna cosita más? Mira, la verdad que me interesa porque nosotros estamos en Web3 y una gran dificultad de los emprendedores en Web3 es dar a conocer su servicio más allá de las fronteras de Argentina. Muchas veces vemos que tienden a quedarse como muy enclavados acá en esta jurisdicción. Es importante que salgan para afuera y hace tiempo que vengo pensando en alguien que entienda de Web2 como para que nos pueda dar un insight acerca de recomendaciones que podemos darle a los emprendedores. Si tenés 2 minutos, subimos y le contamos a Jax Por que le favor, interesa. encantada, Buenísimo. vamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Elevator Pitch. Mi nombre en Twitter es Leonidas Libre y hoy junto a Jax vamos a entrevistar a Olivia Goldsmith. La verdad que fue una grata sorpresa para mí cuando Jax me confirmó que iba a venir Olivia. Tuve la misma sensación que uno tiene cuando logra comprar un NFT muy raro al inicio de una colección. Nosotros tenemos la sensación que Olivia ha comenzado una carrera en periodismo hace un tiempo ya y ha logrado cubrir una variedad de temas que coincidentemente nos interesan a nosotros en general, más allá del mundo cripto, y a cada uno de esos temas los ha cubierto con una perspectiva y diría quizás una madurez que llama la atención en comparación a su joven edad. Así que nuevamente nos dio gusto y sensación de que el material que podamos grabar hoy realmente va a ser algo que nos va a gustar ver en función del tiempo, ojalá en los próximos años o décadas, y recordar que pudimos entrevistarla al inicio de su carrera. Para probar contexto acerca del momento en el cual estamos filmando este episodio, el bloque de Bitcoin concurrente a este momento es el bloque número 778.983. El precio de Bitcoin es $23.300. $1 alcanzan para comprar 4.291 satoshis. Apúrense a comprar porque nunca van a poder comprar tantos con un solo dólar en el futuro. Con esto arrancamos. Oli, bienvenida a Elevator Pitch. Muchísimas gracias por la invitación, muy honrada de estar acá participando de este podcast y sobre todo muy orgullosa de la presentación que me hiciste. Ni mi mamá me tiraría tantas flores. Muchísimas gracias. Y la verdad que está buenísimo lo que están haciendo. Me encanta que haya un podcast Web3. Desde acá se ve bastante Buenos Aires y una parte emblemática de la ciudad. Buenos Aires es una ciudad emblemática dentro de cripto, así que me cierra por todos lados. Bueno, ¿cómo te sentiste en el simulacro de Elevator Pitch que hicimos? Como Julia Roberts, la verdad. O sea, el tema del acting me pareció muy divertido y la cámara y todo me encantó. Creo que es una buena idea, una buena parte. Hay veces que dicen la realidad tiene estructura de ficción, ¿no? Y creo que es una vez donde pudimos hacer que como que sea una vuelta de tuerca a eso de manera muy divertida. ¿Te tocó alguna vez hacer algún picheo en ascensor o fuera de un ascensor, así en circunstancias muy como de urgencia o de inminencia? La verdad yo lo practico casi todos los días, mi elevator pitch, no tanto en ascensores, pero por ejemplo, mi momento ideal para pedirle a alguien que me siga en las redes sociales, consultorio, un médico, llego, hay 2 o 3 personas esperando y yo espero con gusto, ¿entendés? Me siento y digo, acá tengo 2 o 3 posibles seguidores o seguidoras nuevas, depende cómo vaya esta conversación y a dónde voy. La verdad que así, como que al principio mi hashtag, que es algo re como popular entretener en el mundo, así como más influencer, era lo junto de a uno. Porque no es que tenía como una gran estrategia de escala, tampoco la tengo ahora, y esta idea de ir uno por uno a las personas nuevas que conocía pidiéndole que me sigan fue como la primera cosa, pero no necesariamente tuve experiencia levantando capital o haciendo algún pitch para un, no sé, porque eso no es lo que hago yo, ¿no? Pero a su manera sí. Cuando nos conocimos hace algunas semanas, vos me contabas brevemente cómo fue tu inicio en las redes, me contaste que estabas de viaje y me pareció como esas cosas que llegan a la vida de uno, en este caso a tu vida, por sugerencia de una referencia y alguna persona que te conoce o que trabajó con vos y que ve en vos un ángulo que a veces uno mismo no ve. ¿Nos querés contar un poco cómo fue
tu camino con el periodismo y cómo se va construyendo? Por favor, primero siempre aclaro que la persona que me dijo vos tenés que ser influencer era quien era mi editor en La Nación, se llama Alfredo Sainz, es el editor de la parte de negocios, del suplemento de negocios que sale en el diario. Había sido mi jefe muchos años, en un momento dejó de ser mi jefe. Yo era periodista, escribía sobre todo economía, negocios, pero cuando estás en la redacción te toca un poco lo que sea, o sea, a veces te toca hacer la nota del dólar, a veces te toca entrevistar a un emprendedor, que era como mi pequeño nichito, o que yo, como lo que se dice es que el periodismo es una situación de huertas, ¿no? Y cada uno tiene su huerta, la tiene que armar y hacer crecer, etcétera, etcétera. Y yo intentaba que ese sea mi nicho, como decididamente. Dije, esto es lo que voy a hacer. Sobre todo porque estudié administración de empresas, mi contexto era muy de gente que hacía nuevos negocios, un poco por nuestra edad, un poco por lo que había estudiado. Entonces como dije, bueno, acá tengo quizás como alguna cosa. Y bueno, empecé a escribir de emprendedores. Eso fue como de las primeras cosas de mi carrera, junto a lo que me venía en el día a día del diario, que a veces viene tu jefe y te dice, che, tenemos la posibilidad de entrevistar a alguien que está en el gobierno tomando una decisión económica que importa, o alguien que viene de afuera, o el ejecutivo de una empresa grande. Cambia muchísimo. Economía es como un lugar donde se puede escribir casi, y sabe muchas cosas. Y empecé a escribir de Bitcoin así, porque iba muchas a conferencias de emprendedores, el premio del emprendedor de esto, del otro. Y una de esas veces vuelvo y le digo a mi editor, mirá, sí, el premio del emprendedor del año se lo dieron a no sé quién, pero la verdad, creo que tenemos que empezar a escribir de cripto, porque la gente está obsesionada con eso. La charla de café es únicamente acerca de cripto. Y mi editor me miró como diciendo, ¿estás segura? ¿O me va a llamar el del Banco Central? ¿Me va a decir de todo? ¿Me van a...? Y le digo, mira, es lo que pienso que hay que hacer. Me dice, ¿vos te animás? Digo, sí, me animo. Empiezo una situación un poquito de lobby para ver si me daba la tapa del suplemento. Rápidamente me dice, mira, sí, dale, agarra la tapa del suplemento. Pero la haces y que se entienda. Y no quiero que sea nada lleno de humo, ni esto, ni lo otro. Tenía como algunas cosas. Y sobre todo tenía muchas dudas. Y también me dijo, vos escribíla, te la voy a corregir yo, le voy a pedir a otros editores, colegas que también la miren, sobre todo para cuidarme a mí, que soy súper joven, pero en ese momento era aún más joven. Y bueno, así fue como empecé a escribir de Bitcoin. Me acuerdo que en ese momento lo agarré a mi papá, que era, si había alguien que iba a ser como un descreído de las criptomonedas, mi papá, que es Larry David en su versión latinoamericana, y me dijo, mira, a mí lo que no me cierra es... Y me tiró 4 o 5 preguntas y armé la nota con esas preguntas. La nota salió en la tapa de suplemento, salió en la tapa del diario, medio que casualidad, porque lo que sale en la tapa del diario se decide el día anterior. Y si hay como algún espacio bueno para eso, se le hace. Y sí, como que creo que estuvo entre las más leídas un ratito, pero en el mundo cripto como que bastante gente la leyó, porque era la primera vez que salía en los medios de manera como tan positiva, por decirlo de alguna manera. Y de ahí, bueno, mi vida nunca fue igual. Escribí un par de notas más de eso. 3 o 4 meses después, trabajaba full time en un medio que salía en Infobae todos los días. Se llamaba Crypto 24/7, que no existe más, o no existe de esa manera. Y nada, escribíamos 9 notas de cripto por día. Y cuando me fui de La Nación, uno de los que había sido mi gran como jefe y súper referente me decía, ¿pero todos los días vas a escribir de cripto? Todos los días hay noticias de cripto acá, a veces hay, a veces no hay, fíjate. Pero no, te juro que hay todos los días noticias de eso. Y bueno, hice durante 1 año y medio, escribía solamente de criptomonedas, después me fui a vivir a Asia por esas cosas de la vida y más personales, y cuando me estaba por ir a vivir a Asia, entré como en cierta crisis de alguna manera. Me fui a vivir a Singapur. Singapur es un país donde el periodismo, hay un único medio que le pertenece al gobierno, se llama Straits Times. No me parecía como un gran lugar para trabajar, ni me atraía por nada en particular, y así que volví a La Nación, y ahí mi editor me dijo, mira, ya que te vas a ir a Asia, ¿por qué no aprovechás? Vos tenés que ser influencer. Me dio 4 o 5 tips, que todavía me los acuerdo, eran como que el primero era tomátelo como un trabajo, o sea, como en el diario, a veces estás re inspirado y tenés un montón de ganas de escribir, a veces estás cero inspirado y tenés que entregar la nota, y como que la coyuntura te obliga a que la inspiración y las palabras fluyan, y me dijo, bueno, tómatelo como un trabajo, vos tratá de publicar algo con cierta frecuencia. Después me dijo, elegí cosas acerca de las que vas a hablar y elegí cosas acerca de las que no vas a hablar. O sea, tiene que haber algunas, así como elegís lo que sí, tiene que haber alguna cosa como que no. Sobre todo porque si no te vas a volver loca, ¿no? Como que, no me acuerdo, eran un par más.
Y con eso fui, al principio era @Oli en el País de las Maravillas, en algún momento lo cambié, creo que cuando volví a la Argentina en marzo del 2020, la Argentina definitivamente no parecía un país maravilloso en ese entonces, y eventualmente dije, esto ya no me representa, y puse Oli Goals, que es como un poquito mi nombre, un poquito mi apellido. Excelente. Para probar contexto, recién mencionaste una fecha. ¿Recordás una fecha aproximada de esa primera nota del suplemento? Fue agosto del 2017. Me acuerdo porque, si vos en realidad, esto te lo acuerdas vos mejor que yo, pero fue el año que Bitcoin llegó a valer $20.000 cada Bitcoin más o menos en diciembre, y cuando yo escribí la nota no me acuerdo si valía como 4.000 o 4.500. Lo que sí me acuerdo, y esta situación también se la van a acordar algunos en La Nación, porque Pablo Fernández Blanco, que es un periodista muy conocido de economía, estaba leyendo mi nota al día siguiente de que yo la había revisado con otro editor. Y cuando ahí estaba el valor aproximado de un Bitcoin, entonces cuando la va a volver a leer, me dice, ¿este precio lo chequeaste? Porque ya que lo estamos revisando, poner actualizado. Me dice, y había cambiado, había subido como, no me acuerdo si eran como $500 en un día. Era una cosa realmente que me miraron como diciendo, lo miraste mal ayer. Desconfiando de si el día anterior no me había equivocado en el número. Y yo le decía, te juro que lo miré bien y lo chequeé. Todos me decían, vos me estás diciendo que si yo hubiese corregido esta nota ayer en vez de hoy y compraba y lo vendía, ganaba $500. Y le decía, te juro que sí, o sea, subió tanto. Pero no puede ser que haya subido tanto. Y me acuerdo que desde que terminé de ponerle los últimos detalles hasta que se publicó, también había subido de vuelta. Y nada, fue como que en un momento, así como vos decís, en este momento que estamos grabando el podcast, Bitcoin vale tanto y estamos en el bloque tanto. En un momento fue bueno, hay que poner un precio aproximado y con esto. Increíble la anécdota esa. Volvamos a Asia cuando tenés como esta realización de lo que puede ser la nueva etapa en tu carrera y este consejo que probó ser tan adecuado de la persona que te lo dio. ¿Qué temas elegiste como los temas a tratar? Bueno, no me pude decidir, o sea, quise hacer lo que él me dijo y no me salía porque decía, bueno, pero yo soy... Y además había estado ya un tiempo en cripto y sentía que en mi identidad y en las cosas que a mí me interesaban había muchas otras que quedaban fuera si tenía una cuenta de criptomonedas. Y aparte, las cuentas de criptomonedas en las redes sociales, algunas dejan mucho que desear. Entonces, entre estos dos datos, la verdad es que decidí como que no iba a tomar ese consejo tan estrictamente, pero sí en un momento dije, bueno, si alguien ve la descripción de la cuenta, hay 2 o 3 cosas, ¿no? Criptomonedas, judaísmo, series y películas. Y series y películas a veces es un podcast, a veces es un newsletter, a veces es, no sé, un artículo interesante que salió en El País y me parece que la gente lo debería leer porque habla acerca de cualquier tema. Judaísmo, a veces el judaísmo, pero no es estricta. Primero podemos ya cuestionarnos qué es el judaísmo. Algunos dicen es una religión, otros dicen es una cultura. A veces es mostrar lo que cocinó mi mamá el viernes para la cena de Shabbat y a veces es hablar acerca de lo que está pasando en el conflicto árabe-israelí o qué pasa con por ejemplo, el momento de las vacunas y el COVID. Israel tenía como un rol bastante central y muchas veces hablaba como de Israel mezclado con ese tema. Y de cripto, lo mismo. A veces es simplemente porque salió un proyecto nuevo o por los miles de emprendimientos que hay hoy acerca de para comprar, vender, usar la tarjeta de, o sea, todas las marcas que ya conocemos. A veces tiene que ver con por qué bajó tanto el precio. A veces esas caídas que sabemos que en cripto son, no sé, baja el 30%. Es un montón, sí, es un montón, pero también en cripto las caídas son así profundas. Y bueno, es como que elegí esos 3 temas, pero es a veces un poco más amplio. Por ejemplo, una de las cosas que no dices, yo no cuento, si alguien ve la descripción de mi cuenta de Instagram, no cuento que subo 1000 veces lo que estoy comiendo. Y sin embargo, cualquiera que me sigue 2 semanas después me dice, ¿me recomendás un café en Palermo para ir que tenga pastelería sin gluten y no sé, como alguna cosa medio rara? O ¿dónde festejo el cumpleaños de no sé quién? Son consultas que me llegan, no es que es de eso mi cuenta. Es interesante que hayas elegido estos temas tan diversos y que los cubras con profundidad y con tanto compromiso. No es común, ¿no? Generalmente uno ve un periodista que tiene un tema y no es muy grande el ancho de banda en el que se mueve. Es verdad, y está bueno que sea así en realidad, como que es más fácil.
La verdad que lo que tiene, mira, trabajar en un diario, como trabajar en cualquier empresa, es parecido en el que todo el mundo se equivoca todo el tiempo. De hecho, es algo que decimos frecuente, por lo menos en los lugares donde trabajé, está bueno recordarlo. El tema es que en un medio los errores están a la vista de cualquiera, entonces después terminás hecho un meme en Twitter si te equivocas y sos periodista. Yo no olvido más, una vez que estaba haciendo una nota acerca de los destinos más comunes de donde la gente volaba desde Argentina, y me habían pasado una lista, y el primero ponerle que era Miami o no me acuerdo cuál era. El segundo era Santiago, y yo, distraída, o por más de que lo revisé, nunca me di cuenta que era Santiago de Chile y puse Santiago del Estero. Y me levanté a las 5 de la mañana, hecha un meme en Twitter, la gente decía, ¿qué le pasa a esta piba? Es una tarada, no sabe nada, ¿cómo va a ser el destino más frecuente? Y tenían razón, o sea, ¿cómo va a ser el destino más frecuente? Pero bueno, esas cosas que también en un momento trabajaba en Falabella, y una vez, este fue como mi primer trabajo, me duró un año después de la universidad, rápidamente me hice periodista. Pero una vez alguien se confundió en el precio de unas remeras, y durante el fin de semana se vendieron miles de remeras, ponele que eran en ese momento se vendían por 400 pesos por 40, porque a alguien le faltó hacer, y bueno, esas cosas pasan, pero nadie se entera. No me acuerdo cuál era la pregunta, me fui un poco de tema, pero el tema de elegir un único tema dentro del periodismo, y es como lo que te contaba antes, está súper recomendado. La podés pifiar, te podés equivocar grosso. Equivocarte bajo la mirada de mucha gente es un riesgo enorme. Tenés que tratar de hacerlo con la mayor responsabilidad. Y también una cosa que me pasa a mí, por ejemplo, esto que te contaba, yo 1000 veces subo a dónde voy a comer, pero no me pongo a criticar locales gastronómicos, porque no es lo mismo, no es lo mío, y no sé si está bien o está mal. Si comí rico, subo la foto, y tampoco me pongo a escribir una mega recomendación. Pero si me parece que algo está mal, no digo, el punto de la carne era distinto al que a mí me hubiese gustado y no sé qué. Como puedes hablar de distintas cosas, hablar mal acerca de lo que no sabes, a mí me parece un poco polémico. Por supuesto, en las redes hay el sentido de la responsabilidad propia y única, tiene como gran valor, y también después el resto de la audiencia se da cuenta y eligen a quién siguen y a quién no. Naturalmente. Vamos, si querés, ahora al tema cripto puntualmente, que es lo que más nos atañe aquí en la oficina con Jax y con Nano. Vos la verdad que estás desde momentos incipientes de cripto, más allá de que naturalmente se inventó unos años antes de que... Yo lo conocí el mismo año que lo conociste vos, 2017. Si querés arranquemos por lo más general. ¿Qué pensás vos que es cripto? ¿Por qué es valioso? O si acaso es una moda del momento que va a ser desplazada por una web 4.0 que sea esencialmente distinta a la de ahora. Si ves grandes problemas o ves inconsistencias, ¿tenés en forma genérica alguna perspectiva en este sentido? Para luego arrancar a la capilaridad de cada tema. Leonidas me acaba de hacer 8 preguntas, intentaré contestarlas todas. La primera, que pienso que es cripto hoy, es, sobre todo en la Argentina, una especie de único oasis de esperanza. Como medio grave lo que te estoy diciendo, pero al mismo tiempo pienso que fuertemente es así. ¿Y por qué? Mi mundo es la comunicación, entonces mucho pienso que tiene que ver con eso. Y los temas de conversación, si vos te sentás en un café de especialidad en Palermo hoy, los temas de conversación son cripto, Web3, alguien hablando de alfarería o astrología, muy común. Y después, en el otro lado de las mesas, está una conversación política que atrasa significativamente, se atrasa en el sentido de que es una conversación tan vieja que no se puede creer que no se haya resuelto en los últimos 100 años. Me parece que lo que tenemos los argentinos, por lo menos la gente de mi edad, con cripto, es como, bueno, de esto podemos hablar y es algo nuevo, es algo interesante. Y no es solo hot y la tecnología. Además entendemos claramente por qué es necesario, ¿no? Porque hay otras tecnologías que son igual de hot y sin embargo no están tan en boca de todos como cripto acá. Es un único oasis de esperanza porque, bueno, el gobierno puede controlar la entrada de bienes y el egreso de bienes del país. Eso es como muy fácil, pero no así de servicios y menos aún de servicios cripto, ¿no? Como que de servicios sería una cosa, pero servicios cripto tiene su propio sistema de pago, su propio mundo. Nada que acá, o sea, nadie que esté escuchando este podcast necesita que yo lo explique. Me parece una obviedad, pero a veces vale la pena recordarlo.
Por otro lado, ¿qué pienso si va a haber una Web 4? Por supuesto, la única cosa que es confirmada en tecnología es el cambio y así como hay una Web 3, estoy segura que habrá una Web 4. Espero y ojalá tenga todas las lucecitas prendidas para entender cuándo es que arranque y cuándo empiece. Si va a ser parecida a Web 3, ni idea, no estoy en el negocio de las predicciones y me salen bastante mal, o sea, no podría jugar a eso. Sí puedo pensar que veo grandes problemas en cripto ahora, por supuesto, que es una moda, un poco también pienso que es una moda, pero no en el sentido de que no, esto es una moda que va a durar 10 minutos y a lo próximo no va a tener nada que ver. No, pienso que es una moda cripto como lo conocemos hoy. Y de hecho, cripto y esta entrevista, si hubiese sido hace un año, quizá como que ya tu pregunta hubiese sido algo con respecto a qué está pasando con las DAOs, por qué están todos peleados o algo así, o por qué parecen estas reuniones de consorcio terribles sucediendo en internet. Y un año anterior hubiese sido algo más relacionado con los NFTs, pensás que va a cambiar la industria del arte, y el año anterior hubiese sido acerca del precio, y el año anterior, perdí un poco la cuenta en qué año voy, pero cripto tiene sus propias modas dentro de cripto, o sea que es imposible que esto no vaya a cambiar. Este año parece ser el año de cripto como red social. Digo, este es mi año confirmado, o sea, se juntaron mis dos mundos. ¿Qué está pasando en la parte social la parte de las redes sociales dentro de cripto? DSO, como le dicen, ¿no? Decentralized Social. Y para mí por ahora es absolutamente aburrido porque toda la gente que está es tan puramente cripto que el contenido que suben es, la verdad, es como una especie de... Se habla mucho en las redes sociales del echo chamber, ¿no? De que se repita una y otra vez. Y bueno, es el echo chamber más cerrado que yo creo de todo internet. O sea, no hay ningún otro. Ni siquiera hay guerra entre Twitter. Twitter tiene sus guerras, dentro de todo más o menos divertidas, y cada tanto ves a alguien fan de Ethereum pelearse con un maximalista. En DISO no hay ni maximalistas, como que es realmente un echo chamber muy fuerte. Por eso todavía no me divierte demasiado, pero bueno, veremos qué pasa de acá a los próximos meses. Y después, por otro lado, pienso que así más como abstraído de lo que pasa en Argentina, porque justo hablábamos acerca de cómo comunican los emprendedores por fuera de los límites del país. Pienso que es como la parte natural de la globalización que toca ahora. Como que ya tuvimos un mundo intercomunicado por las comunicaciones y ahora parece que vamos a tener un mundo aún más intercomunicado por economías que no están dependientes de los gobiernos locales, sino de como esta cosa más universal. Es creo que lo que a la gente más le cuesta entender o le cuesta aceptar, ¿no? Como pensar que más y más va a pasar por ahí. También si es más, si haces una abstracción ahí un poquito mayor, no por entrar muy en detalle, esto quizás es un poco aburrido, pero ¿cuántos países al fin y al cabo van a seguir teniendo su propia moneda? La Argentina ayer fui a comer con unas amigas, ninguna trabaja en cripto y ninguna trabaja ni en tecnología, o sea, cada una hace lo suyo. Y cuando llegó la hora de pagar, todos pagamos en efectivo, y como todo el mundo sabe, la billetera más popular de la Argentina no es ninguna marca, sino una cantidad de billetes apilados con una gomita de plástico adentro de un sobre color papel madera. Y esa es la billetera más de moda de la Argentina, y la única, y lamentablemente no entra en carteras más chicas. O sea, no hay opción a la hora de pagar que no sea esa. Y cuando pensamos que esa es la situación de nuestro país, hasta nos preguntamos si en algún momento va a haber una dolarización, una bitcoinización. O sea, no sé qué es lo que va a venir, pero evidentemente lo que tenemos está tan roto que no se puede creer. Yo introduzco con una secuencia de muchos conceptos que fuiste exponiendo, desde el primero, que fue mencionar a Buenos Aires como un emblema dentro del ecosistema cripto. Una de las cosas que más me entusiasmaba a mí cuando confirmaste que ibas a venir era poder hablar acerca de tu percepción del ecosistema cripto por región geográfica, si es que lo podíamos segmentar de alguna manera. Dale. El año pasado yo hice un par de viajes para tratar de explorar esto y para tratar de salirme justamente de este concepto de echo chamber, no entendiendo si lo que me rodeaba aquí en la Argentina era lo que me hacía de alguna manera fogonear internamente y hablar entre nosotros, que somos fanáticos en definitiva de la tecnología, de todo lo que permite.
y es entender cuál fue tu percepción según los distintos lugares que fuiste recorriendo. Dale, bueno, te cuento un poco mi agenda de viajes del año pasado. Estuve el primer mes del año pasado, o sea, estamos en el 2023, inicios del 2022, estuve en Uruguay, donde está como una cantidad de wallets ahí en Punta del Este que no se puede creer, ¿no? Como que ahí llegué y dije, ok, y pensé un poco, ¿qué está haciendo tan de bien Uruguay comparado con Argentina? Está bien que es acá cerquita, pero parece, ¿no? Borges tiene una frase como muy famosa, que ni me la acuerdo, pero es como tan cerca y tan lejos y tan cerca tan distinto. Bueno, ahí dije, ok, esto en Uruguay están pasando cosas mejores. Después volví a Buenos Aires. Después de un tiempo me fui a Miami por cuestiones de trabajo. Después llegué al aeropuerto de Miami. De vuelta, lo miro desde el ángulo de la comunicación porque es como mi mundo. Y hay un cartel enorme en el aeropuerto de Miami que dice Fortune favors the brave y es una publicidad de Crypto.com. Fui a la conferencia de Bitcoin esta que cada vez es tan grande que ya no se puede creer. Y tipo le sacaron como, desvelaron así el bull, ¿no? El toro, que igual el que está en Wall Street, pero en Miami, que tiene laser eyes, y estaba el alcalde de Miami, Francisco Suárez, diciendo Miami es Crypto Capital de Estados Unidos, y hay como a mí algo que me parece muy gracioso de cuando voy a Miami, digo, esto es como la mejor ciudad de Latinoamérica, porque realmente así se siente, ¿no? Como mucho más LATAM que Estados Unidos, y dije, ok, acá lo que está pasando tiene que ver con otra cosa. Cripto es ser cool, o sea, cripto es Fortune favors the brave, es apostar a algo nuevo, estás en algo distinto. No vivís más en el frío de Nueva York, estás en Miami porque por la pandemia trabajás remoto en un café que se llama Pura Vida, que es recanchero, lo recomiendo. La primera vez que llegué hace un par de años a este café me sorprendió que no se podía pagar en efectivo, solamente se puede pagar con tarjeta. Y la última vez que estuve, el pibe que estaba al lado mío trabajaba en Coinbase y apareció uno, era un youtuber re famoso de cripto, como dije, ok, acá está pasando algo como grosso. Después me fui a Boston porque ahí vive mi hermana. Listo, el mejor descanso de cripto de la vida. No vi una publicidad de cripto en 15 días. La única conversación que tuve relacionada a cripto es con alguien que estudia blockchain en el MIT. Dije, ok, esto es wow, acá esto no llegó. Realmente no es ni un tema. O sea, la gente que yo le contaba que ¿a qué te dedicas? No, tengo una cuenta de Instagram, en general hablo de cripto. Me decían como, pobre. Bueno, dije, ok, acá esto no está sucediendo nada de esto. Nueva York tiene su propia cosa, pero bueno, esa es más aburrida. Después te la cuento. En algún momento me fui a Italia. Todos mis amigos con los que hablaba en Italia habían invertido y estaban enojados que había bajado. Pero lo habían invertido como habían hecho otras tantas inversiones. O sea, para ellos cripto era una acción. O sea, Bitcoin en general y Bitcoin en particular, pero cripto en general era algo como donde ponías para sacar un rendimiento. No había casi nadie construyendo, no había nadie como pensando en el sistema político de cripto. Nadie estaba metido en una DAO, ni en un metaverso, ni nada. O sea, cero. Era parte de su cartera de inversiones. Después me fui a Israel y dije, ok, acá llegué a otra cosa muy, muy, muy particular. Porque en Israel, para mí, cripto, InfoSec. O sea, cripto es trazabilidad, encontrar terroristas. La mayoría de los emprendedores acaban de salir de tener una experiencia en la parte high-tech, como le dicen ellos, acá quizá le diríamos IT, del ejército de Israel. O sea, vienen del mundo realmente de mensajes encriptados. O sea, ¿qué tiene que ver eso con un token? Nada, cero. O sea, sí, están todos más o menos. No es que no saben que existe eso, pero cripto es de unos pocos súper high-tech, muy metidos en el mundo de esto, ¿no? Como de esto, de la encriptación, de que no se violen mensajes privados, de mantener la seguridad, de que la mejor manera de mantener la seguridad es mantener el anonimato. La gente está construyendo cosas así, tipo por ejemplo, uno con los que hablé, un WhatsApp descentralizado que nunca podés saber quién te mandó el mensaje y que hablas con toda gente desconocida sin revelar tus datos, que no te pide un número de teléfono ni un email para registrarte. Entonces, ese mundo. ¿Qué me queda del mundo? Asia es otra cosa. Asia, la verdad, lo que pasa en Asia, que en realidad también pasa en Latinoamérica, pasa en todas las regiones, es que Asia es muy dispar, ¿no? En Singapur hay fondos. En
Filipinas, por ejemplo, el gran tema es las remesas, porque Filipinas tiene un montón de gente que vive afuera de Filipinas que manda plata a sus familias a Filipinas. Es tipo una realidad muy distinta. Quizá algo parecido a lo que pasa en México, ¿no? Que tanta gente vive afuera de México y manda plata a México. Entonces como que cambia mucho de una cosa a la otra. Después Asia tuvo como sus... En Asia como que cripto más rápido se lo asocia a scams, ¿no? A estafas, que obvio que pasa en todo el mundo, ¿no? Pero ahí es como más directo el link. Es como que, tenés que realmente llegar a tener una conversación con alguien que esté bastante metido en tema para que tenga a cripto y a las estafas como cosas, como ideas más o menos separadas en su cabeza. ¿Qué me queda? No, está bien. Es increíble cómo se confirma de alguna manera la relación con lo idiosincrático de cada lugar. Así como acá mencionaste que era una búsqueda de estabilidad, refugio. En Estados Unidos puede estar vinculado más a lo cool. Perdón, me faltó decirte que durante años Ripio tenía en la parte de atrás de los colectivos un único mensaje que era resguardate la inflación. O sea, y no es que hacía publicidad de comprar Bitcoin porque es la cosa nueva que se viene. O sea, sí, también tenía un mensaje, pero durante años con ese mensaje era todo lo necesario que necesitaba para hacer una comunicación efectiva de su plataforma. Jax, tu pregunta me da la sensación que fue quizás la pregunta más importante que hemos hecho en todos los episodios hasta ahora, y tu respuesta cubrió algo para mí. Por supuesto, lo has cubierto enteramente en base a tus experiencias de distintas jurisdicciones y Claro, culturas. es absolutamente como lo anecdótico que te puede pasar estando un tiempito en un lugar. Pero bueno, también tengo muchas conversaciones de esto, ¿no? Como... Ahora, ¿por qué me parece quizás la pregunta más importante que hemos hecho hasta ahora en el programa? Ayer a la tarde vos y yo estábamos preguntándonos esto. Ayer vos y yo, en una presentación que estábamos revisando juntos, evaluábamos en tiempo real qué significa para nosotros cripto. Evaluábamos en tiempo real una filmina que había preparado Jax, que trataba de atender lo que era la oportunidad comercial de cripto, y eso nos obligaba a preguntarnos para nosotros de dónde viene la oportunidad comercial, que tiene que tocar el nervio más genuino de lo que esto es. Vos acabas de describir una cantidad de ángulos sumamente diversos en base a la cultura y la jurisdicción de cada lugar. Cuando mencionabas tus amigas, igual que los míos, igual que yo mismo, agarrando el dinero con la gomita, a mí me hacía acordar a algunas personas de esta oficina o conocidos nuestros o emprendedores que respaldamos en la oficina, que el año pasado, que hubo tantos emprendedores se fueron a Europa en julio para la conferencia en Barcelona o lo que fuere, que volvían de allá de Europa y de paso pasear un poco el verano europeo, y todos te contaban muy buena la conferencia, y cuando rascabas un poco acerca de el abrazo cultural que podía dar Europa a cripto, una gran preocupación genuina, algunos porque describían lo que vos adecuadamente describiste en relación a tus amigos italianos, de que pensaban que era un instrumento especulativo más, como la acción de Apple o cualquier otra cosa, y otros porque decían, el español puntualmente, que es la conversación acerca de la cual yo tenía con esta persona, me decía, es inconcebible e inaceptable la sola idea de la evasión tributaria. El solo tema es avergonzante, o sea, no se puede incorporar esa posibilidad. A lo que yo, desde mi enfoque de las cosas, me pregunto a mí mismo, bueno, ¿qué recurso le queda a uno si de manera permanente el Estado carga y carga y carga más presión tributaria sobre el contribuyente, ¿no? Porque a mí me gusta pensar que cuando nosotros a los HOPS delegamos libertades individuales hacia lo colectivo, ¿no? Una policía o un sistema judicial o lo que fuere, delegamos ciertas libertades individuales en el entendimiento que ese esquema de gobierno nos va a preservar el resto de nuestras libertades como individuos. Entonces, cuando yo elijo no hacer justicia por mano propia y delegar esa libertad ante la policía,
es porque la policía va a tener un impacto mucho más beneficioso en mi vida de yo no ser objeto pasivo de aprietes. ¿No? Che, tenés un kiosco acá, mira, me tenés que pagar a mí mensualmente para que nadie más venga a apretarte, básicamente. Entonces yo prefiero no verme apretado, que exista la policía y el sistema judicial, y delego mi libertad de hacer justicia por mano propia, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar que el gobierno está ahí para preservar nuestras libertades. Es un servidor mío, de ahí el término servidor público, ¿de acuerdo? Ahora, es tan difícil disociar este concepto casi filosófico o idealista acerca de lo que tiene que hacer un Estado y un gobierno de las ambiciones de poder de quienes se postulan para ocupar esos cargos, ¿no? Porque en la carrera hacia ocupar ese cargo está el gusto propio por la concentración de poder y el ejercicio de ese poder, incluso más allá de las fronteras de lo que a priori podía ser esta definición de que, mira, existís, para asegurarme que yo tengo mis libertades, no para cercenármelas con lo que se llama cercenármelas, con el objeto presunto o la idea presunta de un bien colectivo, que por más que suene mal, el bien colectivo muy fácilmente pisa sobre libertades individuales que no estábamos de acuerdo con que nos pisara, ¿no? Entonces, y te termino la idea, perdón, cuando yo escucho a los españoles y esta inaceptabilidad de considerar la evasión o pagar en efectivo para que no me traceen, básicamente, yo digo, bueno, ¿cuál es el recurso final entonces? Porque uno siempre deja de lado al principio, yo no quiero reaccionar violentamente, no quiero ser un terrorista, ¿de acuerdo? No quiero infringir terror, no quiero tener que llegar a considerarlo, pero ¿cuál es mi defensa ante el avance permanente e implacable del cercenamiento de las libertades individuales que debían ser preservadas por el Estado y que se avanza sobre mis libertades con la bandera de lo colectivo, ¿no? Y que todo lo colectivo tiene que ser financiado con tus impuestos, que nunca acaban y nunca se achican, sino que siempre se aumentan. Entonces, para terminar con esta larga explicación sobre lo que conversábamos ayer. Ayer con Jax llegábamos a una conclusión de que la esencia de lo que es cripto para nosotros es protegernos de la censura posible, o sea, que me impidan disponer de mi propiedad privada porque el departamento de compliance de un banco dice que no está el papel que demuestra que no soy terrorista o que demuestra que esto no es para financiar el terrorismo. Entonces pasamos de un mundo en donde vivíamos hace no tantos años, antes del atentado de las Torres Gemelas, vivíamos en un mundo en donde todo el mundo era libre y que cuando hacías algo mal iban detrás tuyo. Y después de las Torres Gemelas vivimos en un mundo en donde todos adentro del corral y tenés que demostrar caso por caso que no vas a financiar el terrorismo. Y ahí te doy un permiso para que salgas y dispongas de tu propiedad privada. Se dio vuelta completamente y es terrible eso, ¿no? Me parece a mí. Entonces, para nosotros, el primer valor de cripto es que sea realmente resistente a la censura. Y el segundo valor es sostener la privacidad del individuo, que no sea traceable y bloqueable algo que yo quiero hacer en base a un presunto incumplimiento en otro ámbito de la vida. Y luego hay otros términos cripto que pensamos que son herramientas para lograr la resistencia a la censura y para lograr la preservación de la privacidad, pero que no son valores en sí mismos. La criptografía no es un valor en sí mismo, es una herramienta para propender a la resistencia a la censura y a la privacidad. La descentralización no es un valor en sí mismo, es una herramienta que me permite lograr los valores. Y el código abierto no es un valor en sí mismo, es una herramienta que me permite chequear estas cosas. Y de vuelta, para cerrar, me parece espectacular tu pregunta y espectacular tu respuesta, porque en distintas jurisdicciones y contextos culturales, cripto es tratado de manera distinta y es un esfuerzo gigante. Nosotros recién ayer logramos hacer esta definición que yo te comparto ahora. ¿Cuál es realmente el valor de esto? ¿Por qué lo hacemos? Definitivamente no lo hacemos como los italianos para especular y ganar. No lo hacemos para preservar la resistencia a la censura,
y para preservar la privacidad.